con la memoria y de su historia y con una identidad en todos los ámbitos, ¿no? Estos, como vos bien marcabas, nuestros próceres, que eran personas de carne y hueso, dirigentes políticos, que tomaban decisiones, que se jugaron, que estaban cansados también del dominio de España en nuestra Argentina, en nuestro país, y que necesitaban tener una identidad propia y luchar y decidir por una nación libre y soberana, ¿no? Esto es muy importante a 216 años de aquel día del grito de la patria, del 25 de mayo, porque nuestra historia siguió construyéndose, ¿no? Pasaron muchos dirigentes políticos, Belgrano, San Martín, que fueron pilares fundamentales para la liberación de nuestra Argentina y para la grandeza de una nación, como bien se lo dijo, porque necesitaban tener una autonomía, una autoridad política para decidir por el bien común de los argentinos, decisiones argentinas para los argentinos. Así que no es solamente recordar, homenajear, sino también tomar conciencia de que todo tiene que ver con todo y que existe, siempre hasta lo decía Rodolfo Walsh, las clases dominantes que pretenden borrar la historia y hacer creer a una sociedad que todo vuelve a comenzar y que no hubo antes algunos próceres, hombres y mujeres que hicieron enorme a nuestra patria, ¿no? Es la historia, pero también es la realidad y es la actualidad. Creo que más que nunca también, porque estamos en un gobierno nacional que quiere ser colonia, no quiere ser patria. Quiere que a nosotros nos manejen las decisiones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Quiere que Argentina siga endeudada y que nosotros tengamos una postura de obediencia hacia ese imperio, ¿no? Para Estados Unidos somos ahora los mejores alumnos, es más, lo del patio tercero, ni siquiera eso somos porque hacen lo que quieren con nosotros porque encima tenemos un vocero, un presidente elegido por el pueblo que está haciendo eso, que está llevando adelante políticas que quiere el Fondo Monetario Internacional, hambreando al pueblo y construyendo, o regalando y regalando, sí, nuestros recursos tanto naturales, nuestras decisiones nacionales, poner en manos de estos, del imperio, como digo, en este caso siempre Estados Unidos, y más que nunca está clarísimo, porque el presidente Milei, por ejemplo, viaja a Estados Unidos a recibir órdenes de cuál es la receta que tiene que aplicar en nuestro país. Y lleva a todos los argentinos a que haya un esfuerzo enorme, que cada vez esté más empobrecido y que nosotros no tengamos esperanza de futuro, sino que por lo contrario, que acá se salva quien puede y que las medidas tienen que ser ajustadas a lo que el imperio quiere. Cuando nosotros, hace 216 años, ya próceres, dieron una muestra de coraje, ¿no? Y de defensa de lo nuestro, cuidando a nuestra gente, y que ahí comenzó todo lo que tiene que ver con esta república, con esta nación, que siempre fue valorada por muchos, porque San Martín no solo liberó después a Argentina, sino a otros países también de Latinoamérica. Un símbolo, alguien muy importante como Belgrano cuando creó nuestros colores de la patria, y que nosotros parece que solamente nos tenemos que acordar de eso cuando Argentina juega un mundial, ¿no? Creo que va mucho más allá, es muy importante recordar siempre la historia, no permitir que quieran borrar la memoria de hombres y mujeres que crearon y que hicieron enorme a nuestra nación y que nos permitieron después con el tiempo incluso que sea una nación más inclusiva. Porque después, mucho después, vinieron, por ejemplo, los derechos a la mujer, a decidir, a tener voz y voto, a tener una cuenta bancaria. Antes eso era solamente decisiones de los hombres. De hecho, en 1810 eran todos hombres, vos nombraste a todos, sí, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando una sociedad partiendo de la historia? No tenemos hubo, que permitir, digamos, figuras femeninas que por ahí quedaron un poco, pero hubo participaciones importantes en la construcción de la Argentina. Remedios de Escalada, por ejemplo. Que ahora fue reconocida muy hace poco en un billete, ¿viste? Pero después de cuántos Juana años, Zurduy, ¿no? Sí.
entre otras. Un montón de figuras, bueno, no tantas, pero hay figuras femeninas claves para la historia argentina que quedaron un poco relegadas, ¿no? Sí. Hoy el presidente Javier Milei hizo como es algo típico de, ¿no?, de su figura, publicó en sus redes sociales como una narrativa digital en referencia a la Revolución de Mayo. No sé si la viste. No le sigo al presidente, ¿vos sabés? Sí. Por ahí chequeo alguna información, miro, pero sé que tiene ánimo. O sea, es una persona que nació en Argentina, que odia a Argentina, que encima está gobernando Argentina, pero es como que gobierna un pueblo que odia, ¿no? Lo que decía hace un ratito, tenemos lamentablemente un presidente que recibe órdenes del imperio en este momento y que pone a disposición o lo regala al mejor postor a nuestro país con los recursos naturales y a su gente, porque no está preocupado por la situación actual y cuáles son las consecuencias de la medida que toma Javier Milei, por ejemplo, obedeciendo en este caso en juntar la plata que se le debe constantemente al Fondo Monetario Internacional. No piensa en juntar la plata para pagar al fondo y que Argentina vuelva a tomar las decisiones propias para los argentinos con una autoridad política, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir analizando en este 25 de mayo, que es muy importante porque estamos también ante una etapa donde todos tenemos que despabilarnos un poco también. No vivimos en una nube porque todos vivimos en este suelo argentino y la verdad que cuando les va bien a nuestro país, que tenemos una patria feliz. Cuando al pueblo está triste, creo que nadie puede ser feliz en una nación donde vos ves cada vez más gente preocupada, gente que no llega a fin de mes, jubilados que no llegan con sus medicamentos, que cobran una jubilación de miseria, que son apaleados los miércoles frente al Congreso. O sea, todo tiene que ver con todo y estos somos los argentinos. Y otra cosa, las provincias tampoco se salvan solas. Esto es una nación y queda más en claro que tenemos que tener en cuenta que cuando hay un poder de turno central que toma decisiones solamente para el poder central en detrimento de las provincias, estas son las consecuencias. Todas las provincias están muy mal, su gente está muy mal y creo que también ahora aparecen voces fuertes que es muy importante recordar y más en estas fechas. Hablo del gobernador Pasalacqua que hoy se llevó a cabo el acto central por el 25 de mayo del gobierno de la provincia de Misiones, un discurso cargado de historia y también hubo un reclamo muy fuerte al gobierno nacional y estas fueron sus palabras. A ver. Muy buen día. ¿Cómo les va? Primero lo primero y es agradecerte, Esteban, por el esfuerzo de hacer un acto como este, de permitirnos estar acá disfrutando. Hasta también te salió que llovió un poquito como ese 25 de mayo, impresionante. Coronel Zurraco, muchas gracias por estar, jefe de gabinete, legisladores, amigos del Paraguay que vinieron, mis compañeros de trabajo, los ministros que están allá, un hola a todos. Y sobre todo, queridos vecinos. Voy a ser breve por la cuestión de clima, pero solamente decirle esto. Mayo de 1810 en realidad empieza 4 años antes, en mi visión de la historia, con las invasiones inglesas. Hay que acordarse cuando Buenos Aires, virreinato aún, durante 40 días tuvo en su fortín, hoy es la Casa Rosada, la bandera de Gran Bretaña. Fuimos ingleses durante casi 2 meses. Muchos vecinos se acercaron a saludar la nueva bandera, pero hubo uno que no, junto a otros, que se exilió en Montevideo. Ese fue Manuel Belgrano. Ya sintió en su corazón una semilla que después brotaría pocos años después. Una palabrita que no la teníamos en el vocabulario, que era patria. Belgrano sintió patria. Sintió que estaba construyendo algo nuestro, no heredado de un poder regio de España, sino, repito, nuestro. Y esta fiesta, porque es una fiesta, del 25 de mayo es la fiesta más antigua de la Argentina.
se empezó a festejar en 1811 y todos los años nos juntamos los argentinos, como hoy en San Ignacio, a decirle a la patria que estamos, que vamos a continuar ese legado, que vamos a respetar lo que ocurrió el 22 de mayo. El 22 fue un día clave, fue el día de la revolución. El día antes, la noche antes, es cierto, como dijo la alumna muy bien, todo era temor y confusión. Había caído el rey, nadie sabía para dónde disparar básicamente. Pero un hombre la tenía clara, que era Belgrano, le pide a Castelli y a French que lo vayan a ver a Cisneros, al fuerte, y que le pidan un cabildo abierto, que querían discutir de quién era el poder, discutir abiertamente. Accede Cisneros, creyendo que tenía la vaca atada. Al otro día se juntan en el cabildo, en la sala capitular, los vecinos de Buenos Aires a dirimir, a discutir, y hay 70 posiciones distintas, 70, sobre qué hacer, quién manda, qué se hace, qué hacemos con el virrey. A la hora y pico de comenzar esa confusión, imagínense, toda esa gente amontonada en el cabildo, lluvia, barro, horas que pasan, y Belgrano en un momento ve que la cosa venía torcida, que no había solución, que íbamos a perder una gran oportunidad de ser independientes, y lo empuja literalmente a su primo Castelli a que tome una posición que era la que habían discutido los revolucionarios. Y dice una famosa frase que la repetimos siempre, que el poder está en la gente. No está arriba, el poder está en la gente. Y con esa definición de Castelli se toma la resolución de crear la revolución, de consolidarla, de que acá hay una revolución. Del rey se pasa al pueblo. Esa fue la transmisión de poder que significó la Revolución de Mayo. 3 días después, un 25, un día como hoy, es la jura. Hoy se festeja la jura de la primera junta de gobierno. Y tampoco había protocolo. No sabían cómo hacer, qué decir. Y hasta que uno decide poner una Biblia en una mesa y poner a todos los presidentes, secretarios general y vocales de la Junta, todos arrodillados, uno con la mano en la Biblia y todos atrás con la mano en el hombro del que iba adelante. Ese hecho tan significativo para mí es la que le pone el brocho a la revolución. ¿Qué quiere decir ese gesto de hombro con hombro, brazo con brazo, mano con mano, espalda con espalda? Que en situaciones complejas tenemos que estar juntos. En momentos difíciles tenemos que estar unidos. Ese fue el mandato. Cambio con unidad, todos juntitos. Y hoy que el país está en dificultades, porque lo está, no hace falta que yo lo diga, necesitamos, como dice la canción de San Ignacio, hacia adelante con el progreso, pero sin atentar contra la identidad. Así dice. Los misioneros fuimos, y escuchen esto, los misioneros fuimos la primer provincia que adhirió a la Revolución de Mayo. En junio, pocos meses, días, semanas después de ese mayo de 1810, Roca Mora, el gobernador de época, convoca al Cabildo en Candelaria y adhiere a la revolución. Somos un pueblo rebelde, somos un pueblo que quiere que la voz del pueblo se escuche. Queremos ser escuchados sobre todo por el puerto de Buenos Aires, que no se comporta bien con nosotros, y hay que decirlo. Es una revolución inconclusa. Si queremos hacer honor a aquellos revolucionarios, debemos pedir al Poder Central que nos mire con mayor atención. Somos una provincia de gente de trabajo, lo son ustedes. Todo el día, trabajando todo el día, en los pueblos, en las chacras. Le pedimos desde acá con toda humildad, este simple gobernador de una provincia pequeña, modesta y orgullosa, le digo al Poder Central, mírennos con más atención. Necesitamos, para eso creamos la nación,
para que nos cuide y nos haga crecer. Ese es el legado, ese es el mandato. Si no es solamente una reunión festiva para ver un desfile, es mucho más que eso. Es rehacer y recomprometernos con aquella revolución que soñó en ese momento las Provincias Unidas, una Argentina próspera, solidaria, gentil, amable, sin odios, sin divisiones, unidos, juntos, como acabo de decir. Siento, no sé, lo siento en la atmósfera, lo siento yo, que todas las miradas de ustedes me indican que ese es el camino correcto. El camino que emprendimos los misioneros en ese julio de 1810 en Candelaria y que sigue hoy acá en San Ignacio. Libres, libres, libres y felices. Señores y señoras, queridos vecinos, tengan en este modesto gobernador un soldadito para pelear por los intereses de Misiones. ¡Que viva la patria y que Dios los bendiga! Los quiero mucho de verdad, pero mucho, 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 mucho. El acto central de la provincia de Misiones, del gobierno de la provincia de Misiones, lo hizo el gobernador junto a su gabinete, junto a los docentes, alumnos, hubo un desfile, acompañó el tiempo hasta ese momento, ahí estamos pasando las fotos. Qué importante que también el pueblo acompañe esto y se sienta parte, ¿no? A mí me encantan los actos patrios. Me acuerdo cuando hacíamos en la MUN invitación a vecinos. Bueno, es muy lindo, ¿no? Porque te vuelve orgulloso del lugar donde vivimos. Me tocó conducir en varias oportunidades actos patrios. Sí, la verdad que es muy lindo. Sí. Y el gobernador, bueno, ahí lo vemos con el intendente de San Ignacio, todo el despliegue del desfile cívico-militar, que a la gente le gusta, ¿no? Y todos es los una movimientos celebración, tradicionales también. Es una celebración. Sí. Una celebración, bueno, que en este caso Pasalacua aprovechó, ¿no? Para hablar de la situación, ¿no? Y ese reclamo hacia el gobierno nacional de la necesidad de que acompañe a las provincias con sus necesidades, porque esto es parte de la patria, ¿no? Un país entero que tiene cada sector una necesidad distinta que hay que satisfacer. Sí. Y era lo que estábamos diciendo, ¿no? Lamentablemente hay un poder central que, de acuerdo a los modelos de país y proyectos políticos, se acuerdan del interior o lo dejan afuera. Uh-huh. En este caso, el gobierno nacional concentra todo su poder en tomar decisiones solamente, como dice el gobernador, para el puerto de Buenos Aires. El resto de las provincias necesitamos que nos presten atención, o sea, necesitamos que cumplan con las provincias. Se pierde el espíritu federalista que siempre fue la búsqueda, ¿no? De que se pueda contemplar realmente a las provincias que están más alejadas o las más chicas también. Claro, porque aparte todos vivimos en el mismo suelo, en el suelo argentino. De hecho, por ejemplo, siempre venimos y decimos que las provincias recaudan y envían toda esta plata a Nación, y Nación, con la coparticipación, está en deuda con todas las provincias, quizás con algunas les mandaron un poquito, una migaja como para entretenerlos, pero hay otras que, por ejemplo, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no recibió nada, y a Misiones también se la deuda un montón, y está bien porque tratar de decir la historia, 25 de mayo, por un lado, mirá qué lindo la tradición, fotito, despliegue de un desfile, cívico-militar, no es político. Es político. Nuestras autoridades son elegidas por el voto popular y nuestros próceres fueron grandes dirigentes políticos, abogados, médicos en su momento, que dieron su vida por la patria tomando decisiones políticas. ¿Me entendés? La política es una herramienta fundamental. Por supuesto.